Para mí es un privilegio estar acá enseñándoles porque yo me lleno más que ustedes. Tengo que estar tiempo estudiando, yendo a versículos, escuchando diferentes prédicas, porque para mí no es muy fácil, ya cuando uno tiene un poco más de años, no es fácil estar aprendiendo. Pero bueno, en fin, le pido mucho a Dios que siempre me dé esa capacidad para poder enseñar la palabra y enseñarla, ¿no? De acuerdo a lo que está impreso en la Biblia. No he puesto mi Biblia acá porque como es muy chiquito, pero por lo menos he puesto todas las cosas que he estado aprendiendo. Esta prédica yo le puse el pecado escondido. Bueno, no va a ser tan escondido porque al orar van a saber cuál es ese pecado tan grande. Pero quiero comenzar con algo que me pasó a mí y que me hizo cambiar para llegar a esta enseñanza. Siempre Druso en nuestras reuniones dice, tienen que decir lo que les pasa y lo que Dios trabaja con ustedes, que haya testimonios para que otras personas puedan ver cómo trabaja Dios. Bueno, en este caso sí, lo hubo para mí porque el año pasado yo me fui a mi país en septiembre y antes de eso me acuerdo que estaba con una euforia porque había estado enseñando el Salmo 23, que de paso te digo que pensaba decir una oración para abrir, pero con esa letra y con esa canción me derramé por completo. Bueno, entonces estaba con una idea de enseñar sobre lo que era la muerte. Mire qué feo, ¿no? Pero en varias ocasiones escuchaba que la muerte, que a dónde vamos, que no es seguro, que un montón. Entonces dije, me acuerdo que le dije a Emilio, creo que ahora que me vaya me voy a llevar libros, todo para poder aprender algo sobre lo que es ese tema. Pero las cosas cambian de acuerdo a Dios. Cuando estuve en mi país, este es el testimonio que quiero dar, había mucho frío. Si hubiera sabido que hubiera ese frío tan penetrante, no hubiéramos ido con mi esposo porque nos chocó mucho. O sea, mi esposo estuvo en emergencia, nos chocó mucho en cuestión de físico, de los huesos. Nos dio mucho dolor. Y yo no podía a veces ni caminar, en realidad pensábamos regresar, pero bueno. Y donde estábamos hospedados, de paso sea que estábamos casi junto al mar, era por eso que a mí teníamos tanto ese frío tan penetrante. Había un bulevar que siempre íbamos con mi esposo en las tardes, a las 6, así donde hacía más frío, a poder tomar una bebida que se llama emoliente. En mi país no sé si ustedes lo conocerán, pero es como un mate argentino, es un mate de hierbas que mucho te abriga y aparte tiene vitaminas, en fin. Entonces, la mayoría de los días nos íbamos. Un día hacía tanto frío que yo no quería, me acuerdo, salir de donde estaba hospedado. Mi esposo decía, vamos a tomar el emoliente. Bueno, nos fuimos, busque ese emoliente. Justo ese día era día off de los emolienteros, nada que ver. Entonces pasamos por un sitio que vendían comida china. Y con mi esposo me dice, acá venden unas sopas calientitas, porque en todo restaurante chino. Bueno, vamos, le dije, nos metimos. En eso, yo desesperada, ¿no? Que traigan algo, que estaba tiritando, y eso que estaba con casacas, con gorro, con todo. Trajeron, me acuerdo, 2 sopas inmensas, eso, y mi esposo también pidió arroz y todo, y yo de la desesperación que estaba, que tiritaba fría, agarro el primer cucharón de sopa y me lo pongo y me quemo, ya se imaginan. Me quejé del mozo, me quejé de mi esposo, me quejé del día, me quejé del frío, me quejé del tiempo, me quejé de todo. Me transformé, de lo buenita que estaba, me transformé completamente. Bueno, salimos, ya mi esposo no quiso comer, ¿no? Vamos a llevar toda la casa, ya tuve un problema, bueno, vamos. Cuando a media cuadra, sí, a media, porque era 5 cuadras, más o menos 6 cuadras que teníamos que avanzar para donde estábamos, vi a lo lejos una persona, ¿no? Sería un muchacho, 35, 40 años tendría, que tenía algo en los brazos. Y nos acercamos. Cuando lo veo, era un muchacho que tenía una criatura así como Camila, de 11 años. La tenía abrazada. Y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Qué te hace falta? ¿Qué tiene? No, me dice, ¿de dónde eres? Primeramente le dije, me dijo, soy venezolano. ¿Y necesitas algo? No, recién he llegado. ¿No has comido? No, desde ayer. Y nunca me voy a olvidar los ojos de esa niña. Los ojos de asustada, de como pedir, por favor, ayúdenme. Entonces nos miramos con mi esposo y
como nos habían dado toda la comida con cubiertos, se la dejamos. Pero miren, ahí yo comprendí que a veces nosotros nos quejamos de todo y no sabemos las bendiciones que tenemos de Dios. Y no solamente eso, la niña no estaba ni abrigada y me acuerdo que le dije a mi esposo, vamos a traerles algo para que se cubran, pero ya era un poco tarde, entonces mi esposo me dijo, mejor mañana, tú estás con los dolores de las piernas porque no podía ni caminar, la verdad. Y nos fuimos y al día siguiente tuvimos un compromiso, volvimos al sitio para ver si estaban ellos para poder brindarles casacas, lo que tenía, ¿no? Porque a mí me sobraba ropa de invierno. Bueno, les digo que hasta el día de hoy nunca más encontré a esa niña. Yo no sé si le dio una neumonía, yo no sé si serían ángeles que me puso Dios para que vea que yo me quejaba de todo, porque esa ha sido siempre a veces la vida que mía y de todos, ¿no? Que nos quejamos que no tenemos la ropa, nos quejamos que si llueve, que si hace sol, que bueno. Pero eso es, les cuento esto porque eso me cambió mi enseñanza, me chocó tanto y hasta ahora los ojos de esa niña no me los puedo quitar. Porque ¿qué habría pasado? Y así como ellos, muchos venezolanos, muchos de otros países, en realidad necesitan lo que a nosotros nos sobra. Y nosotros no entendemos en nuestro corazón. Creemos que por ser cristianos, que porque nos venimos acá a sentar, estamos en la palabra, pero no tenemos ese corazón a veces para poder decidir, ¿no? En este caso, yo me sentí mal porque me sentí como esa parábola que dicen del buen samaritano, pero yo no era el buen samaritano, yo me sentí la mal samaritana porque no le había traído quizás la ropa adecuada para que esa niña pueda quizás pasar la noche, ¿no? Lo hice muy tarde, por eso es que me acuerdo que yo he sido criado por mis abuelos y mi abuela me decía, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hice una palabra que no está en la Biblia, pero es de una persona que sabía lo que decía. Bueno, yo le puse el pecado escondido, pero ya ustedes se imaginan qué pecado es. Quiero irme a Génesis, ¿no? En Génesis quiero enseñarles que desde la época en que fuimos creados, es este pecado que ni siquiera nos hemos dado cuenta, por lo menos en mi caso, no sé, en mi caso yo ni siquiera podía saber. Vámonos a Génesis, dice, les voy a relatar de una manera quizás más simplificada, ¿no? Y dice, en el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Entonces dijo, ¿cómo sabes del miedo? ¿Por qué te escondiste? Dijo, ¿quién te ha enseñado lo que es el miedo? Y entonces el hombre, ni corto ni perezoso, le dijo, la mujer que me diste, la mujer que creaste para ser ayuda idónea, ella me hizo comer del fruto prohibido. Entonces ahí ya es un quejumbroso. Entonces Dios se fue donde la mujer, y la mujer también estaba escondida y le dijo, Eva, ¿qué has hecho? ¿Qué le has dado de comer a tu pareja? ¿Por qué has hecho esto? Yo lo estoy poniendo en una forma más dinámica. Entonces Eva también no quiso asumir su responsabilidad y le dijo, bueno, yo no soy la culpable es la serpiente que tú también creaste. Les estoy poniendo esto porque es la manera que cuando nosotros somos enfrentados por alguna culpa, siempre tenemos esa tendencia a dar a otros lo que hemos hecho, siempre a culpar a otras personas. Eso es, como hombres, como carnales que somos, siempre nos sale esa parte. Pero miren, ahora, ¿qué podría haber pasado? Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, si en vez de quejarse Adán y Eva, se hubieran arrodillado humildemente ante Dios,
le hubieran pedido perdón por lo que habían hecho y no estarse echando la culpa uno a otro. Quizás los hubiera perdonado, quizás no hubiéramos llevado el sello que llevamos de nuestros primeros padres. Bueno, esa pregunta está en el aire. Lo que le quiero hablar ahora es sobre la queja. La queja es un pecado muy fuerte en cada uno de nosotros. La queja quizás es la actitud más antigua de la Biblia, y lo estoy mostrando en la creación del hombre y la mujer. La queja tiende a ser un hábito en nuestras vidas, porque ni siquiera nos damos cuenta. La queja es como respirar. Muchas veces ni cuenta nos damos, nos estamos quejando, y así como tenemos esta parte que nos dio Dios, que es el respirar para tener la vida, también hacemos la queja como una respiración, como algo automático. Pero miren, la queja es un pecado que se convierte en un hábito, y aparte de eso se ha comprobado que por lo menos 20 veces, cada vez, 20 veces, tanto los creyentes o no los creyentes se quejan. Es un cálculo, es un tanto por ciento, puede ser más o puede ser menos. Y lo único que yo con esta enseñanza quiero probarles por medio de la palabra de Dios, ¿no?, que la queja es un pecado que no viene solo. Como primer punto, son 5 pasos que les voy a dar para que puedan ustedes asimilar lo que es este pecado. Primero, nos vamos a Números 11:1. Dice, yo se los voy a leer de acá porque acá tengo escrito. El pueblo se quejó a oídos de Jehová y los oyó y ardió su ira. Ardió su ira, ¿sí? Dios es un Dios misericordioso, tardo para la ira, pero acá dice, ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Uno dice, ¿cómo puede ser la ira de Dios? Por supuesto. Mire, uno de los puntos de la queja es que despierta la ira de Dios. Mire qué fuerte es el pecado de la queja, que despierta la ira de Dios. Claro, el pueblo de Israel había salido de Egipto, había visto el Mar Rojo abrirse, habían tenido todas esas partes visuales para que ellos no dejen de creer. Sin embargo, este pueblo se quejaba. Muchas veces se quejaba de que no tenía una cosa, que porque tenían que desarmar sus tiendas, infinidad de cosas, y no se acordaban cómo los había sacado Dios de todo lo que habían sufrido en el pueblo de Egipto. No se acordaban cuando eran esclavos, no se acordaban cómo los había sacado de ese pueblo, cómo los había sacado, porque no salieron pobrecitos, ellos salieron con mucho oro del pueblo de Egipto. Pero miren, lo que pasa y a nosotros nos pasa, que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Ellos estaban arraigados con todo lo que tenían en la parte de atrás, con todo lo que habían dejado físicamente, pero en sus corazones seguían haciendo. Entonces, este es uno de los puntos que puede hacer arder la ira de Dios. Y no es que estamos inventando, todo está en la palabra de Dios. El segundo, la queja paraliza las bendiciones de Dios. Paraliza. Miren, ven, Filipenses. ¿Vamos a Filipenses? Dice, haced todo, yo le he puesto acá, sin murmuraciones, quejas ni contiendas. No hay que hacerlos con quejas ni contiendas porque eso paraliza, detiene las bendiciones que nosotros a veces queremos en nuestras vidas. Miren, ¿y para qué? ¿Para qué? Para evitar que esas bendiciones sean para nosotros. La queja es como una muralla. Trata de poner siempre al enemigo delante de nosotros y no dejar que esas bendiciones sean las que nosotros queremos y las que nosotros pedimos. En esto también les voy a recalcar por qué el pueblo de Israel tardó tanto tiempo en llegar a la tierra prometida. Bueno, ellos quizás un viaje de 11 días lo hicieron en 40 años y muchos, esa generación no llegaron a ver la tierra prometida porque ellos oraban
y se quejaban, oraban y se quejaban. Bueno, eso nos enseña que nuestras oraciones son partidas cuando nosotros de orar tanto, sí, nos podemos quejar cuando salimos de la casa, que el frío, que porque hace frío, que porque hace calor, que estamos quejándonos de la creación de Dios. No se puede hacer eso. Si uno se limita a orar y que sus peticiones sean escuchadas por Dios, tenemos que matar lo que es la queja. La queja condiciona la mente de cada uno en forma negativa. No puede. Los milagros y las peticiones no crecen en terrenos negativos. Eso, no, y la queja es terriblemente negativa. Mire, ve, vamos al tercer punto. Este es, mire, importante y en realidad me llamó la atención. Mire, dice, la queja contamina las relaciones. Vamos a 1 Corintios 5, 6. ¿Sí? ¿Está ahí? Dice, ¿no es buena vuestra jactancia, o sea, nuestra queja? ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Los que más o menos saben cómo se hace un pan, se le tiene que fermentar, entonces eso va creciendo. Es igual de la manera en que un quejumbroso, porque es un quejumbroso, comienza a distintas personas a hacerle la queja, que si me pasó esto, no es malo que uno busquemos cuando estemos en un problema a alguna persona, pero generalmente hay que buscar una persona que esté en la palabra de Dios, porque nos va a ayudar para poder quizás salir de ese problema. Pero si nos vamos quejando por un sitio, es como una inyección, digo yo, de veneno que se fermenta por todos lados. Puede fermentar en la iglesia, en su hogar, en su trabajo, porque de esa persona que se le va hablando llega otra persona. Y es la manera que crece la masa. Y esa masa se crece en ríos de aguas muertas, porque no es para bien para nadie. Por eso le digo que contamina las relaciones, porque si uno está en la palabra de Dios y sabe que una persona está quejándose, uno trata de evitarlos. ¿Por qué? Porque estás viviendo en paz contigo mismo, estás viviendo en buenas condiciones con la palabra de Dios. Y esa queja yo la tomo como si fuera, ¿sabe qué? Como si fueran vampiros. Esos vampiros que chupan la sangre, pero en esos momentos son vampiros espirituales que te van agarrando tus fuerzas, tu vida, tu mente, tu alma, te las agarran porque te van carcomiendo. Es como una manzana podrida que se pone junto a las otras que están sanas y comienza a podrir y a podrir y a podrir a las otras. Entonces, las personas a veces dicen, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no puedo decir mi queja? Es válida la queja, pero hasta cierto punto. La queja tiene que venir con una, ¿cómo le podría decir? Pedir la gracia de Dios para que esa queja no se vuelva una masa, como la estoy explicando, que pueda abarcar en manera negativa a las otras personas. Mire, en Proverbios dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Las palabras tienen mucho que ver para nosotros. Nosotros tenemos que, en la reunión de Druso la otra vez estaba hablando que nosotros tenemos que llenarnos de versículos para poder ayudar a las personas. Viene una persona que está pasando por un mal momento físico en su enfermedad, nosotros tenemos que tener esos versículos para poder ayudarlos. Viene una persona que en sus finanzas está mal, también tenemos que tener palabra. La palabra es la que puede ayudar a las otras personas. Las palabras y los hechos. Y ahora que han tenido lo que es para los niños, ¿dónde está Catherine? ¿Dónde está acá? Sí. Bueno, sí, has tenido muy buena palabra. Yo estaba escuchando, ¿no? Primero es un sí, pero también hay que la usen los padres para poder enseñarles a los niños, dando el ejemplo. Tú dijiste una vez, Emilio, que el ejemplo es la base de la educación. Sí. No solamente es de palabra, es la base, el ejemplo, porque si tú, ¿qué saca uno hablando y hablando y hablando y no eres el ejemplo en tu hogar?
esos niños no van a aprender nada. No van a aprender nada. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad de dar el ejemplo. ¿Y por dónde? Por medio de la palabra. Y la palabra viene por el oír. ¿Y el oír qué? Otra vez la palabra de Dios. Bueno, vamos a otro. Son 5. Si yo les pusiera todo lo que más o menos he estado estudiando y viendo, miren, no terminaríamos acá, tendríamos que quedarnos 1 hora, 2 horas para poder decir todos los versículos referentes a lo que es la queja. La queja es el Alzheimer espiritual. ¿Y saben por qué? ¿Qué es el Alzheimer en la forma física? Es una enfermedad que borra, es una enfermedad muy fea, te borra todos los recuerdos. Las personas que acaban en realidad muriéndose no saben ni qué son, ni si tienen hijos, ni no tienen hijos. Es muy triste, pero también en la manera espiritual tenemos el Alzheimer. Vamos a Salmo 103:2. Todo esto yo lo estoy trabajando con lo que es los versículos de la palabra de Dios, porque es con lo único que podemos trabajar. Mire, en Salmo 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová. ¿Quién está hablando acá? David. Quizás en un momento terrible de su vida, quizás él ha hecho cosas que no ha querido y por eso le dice: bendice alma mía a Jehová. Él está hablando a su alma. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa es la parte del olvido espiritual que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos quejamos, estamos poniendo en duda la voluntad de Dios, la buena voluntad, buena, agradable y perfecta, que lo dicen Romanos. Estamos poniendo en duda. O sea, no estamos aceptando la voluntad de Dios porque no creemos que nosotros siempre tenemos la última palabra. Hay que comprender en realidad que Dios es perfecto y hay que aceptar en nuestras vidas que Dios es Dios y nosotros somos solamente sus criaturas. Nosotros tenemos que obedecer todo lo que está en la Biblia, todo lo que nos dice su palabra, para poder llevar una vida buena, una vida confiando en la palabra de Dios. Porque si nosotros no aceptamos esa voluntad buena de Dios, estamos interponiéndonos entre lo que nos quiere dar Dios, las cosas buenas, las cosas perfectas, entre nosotros. Miren, la mitad de los problemas en realidad en nuestras vidas es porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. O sea, no vamos primeramente donde Dios a pedirle que nos guíe, a conversar por medio de la oración para que nos guíe. Nosotros de frente a veces decidimos, esa es la mitad de nuestros problemas. Y la otra mitad es cuando conseguimos lo que queremos. Y no es lo que Dios nos ha dicho. Es importante no olvidarnos de todo lo que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay que olvidarnos. Porque es muy fácil. Yo creo que más fácil es olvidarnos de todo lo bueno que recordarnos de todo lo malo. Miren, yo apunté eso lo escuché y yo lo estoy haciendo porque como le digo, esta enseñanza a mí me ha beneficiado más porque he salido de esa queja, porque yo en realidad me quejaba de todo, pero he estado aprendiendo, como digo, a mí me beneficia más esto porque inclusive escuché de que en nuestras oraciones diarias, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene sus escritos, podemos tener quizás una pequeña libreta y anotar todo lo bueno que Dios nos da en ese día, pues en ese día, en esa semana, algún momento, todas las oraciones contestadas. ¿Y para qué? ¿Saben para qué? Cuando estemos pasando por ese día malo, que todos pasamos, acá no nos salvamos ni los creyentes ni no creyentes, todos pasamos. Entonces, ir a esos escritos, y si no nos acordamos de manera mentalmente, ahí están los escritos. Entonces, eso nos va a hacer pasar por esos momentos tan difíciles, esas tormentas que cada familia pasan, esos momentos de desesperación. Entonces, si Dios ya nos ha hecho los favores, los milagros anteriormente, ¿por qué no nos va a hacer ahora? ¿En qué? No, Él hoy día y mañana, Él es el mismo Dios. Entonces,
nosotros tenemos que tener, si no nos acordamos, si sufrimos del Alzheimer espiritual, podemos tener una libretita y apuntar ahí y en esos momentos acordarnos y va a haber la paz que va a entrar a nuestro corazón. Últimamente yo he tenido muchas tormentas en mi vida, estos meses, caídas, enfermedades, separaciones a veces familiares por algo que, malos entendidos, pero yo me agarré de una alabanza, de una canción que dice, paz en la tormenta, no sé si la habrán escuchado, bellísima su letra, y es verdad, porque la estaba escuchando, y no se imaginan la paz que en medio de todo ese trayecto que he tenido en estos meses, he sentido esa paz, y esa paz que solamente Dios nos da, porque es una paz fuera de entendimiento, que solamente Dios la da. Vamos a la última, que es la queja. La queja es el lenguaje preferido de los corazones desagradecidos. Esa es la queja de todos nosotros. Somos desagradecidos. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 18, 19. ¿Sí? Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud y no la queja es la que mueve los favores de Dios. Es la que mueve la misericordia de Dios. ¿Qué pasa si cuando tenemos un corazón desagradecido? Nunca vamos a ser felices, jamás vamos a obtener la felicidad, porque somos infelices porque nunca estamos contentos con lo que tenemos. Ese es un corazón desagradecido. Mire, en Salmo 142, 1, 2, ¿sí? ¿Está bien? Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. ¿Dónde tenemos que ir para quejarnos acerca de nuestras penas, nuestros conflictos? ¿A dónde? A Dios. A Dios humildemente. Y así como me pasó a mí, que eso fue para mí un aviso de Dios que hiciera esta enseñanza, quizás, Dios sabe cómo trabaja. Nosotros siempre tratamos de adelantarnos al trabajo de Dios para poder obtener las cosas que nosotros queremos. Pero Dios trabaja y hay que dejarle ese tiempo que Él trabaje en nosotros. Él sabrá, Él tiene sus tiempos. Él tiene los tiempos que nosotros tenemos que estar agradecidos, porque en cualquier tiempo va a venir las buenas nuevas de Dios. Miren, ahora yo les digo, hay un antídoto contra la queja, porque siempre hay un antídoto contra algo, siempre. ¿Cuál creen que es el antídoto contra la queja? ¿Mm? Lo acabo de decir. La acción de gracias. Y la acción de gracias por medio de quizás hasta las canciones, la alabanza, la adoración. Eso despierta el favor de Dios y la acción de gracias es importantísima. Últimamente tuve una reunión en la casa el año pasado que se celebró la acción de gracias y me llenó mucho, me bendijo mucho mi hogar porque antes de comenzar la cena, Druso, que estaba dirigiendo esa reunión, les pidió que cada familia hablara de algo por qué agradecer a Dios. Y yo estaba observando, es increíble todo lo que Dios puede hacer en cada familia. Es algo que yo escuchaba, había sanaciones, había que
creo que Diana dio sobre un trabajo que era imposible hacerlo, ¿no? Se presentó de tal manera la solución que todos se quedaron en shock porque ni pensaban. Pero es ahí, ese es el favor de Dios. Cuando uno está en una desgracia o en una, económicamente mal, a veces no ha pasado que de repente le viene un cheque de un seguro fantasma y uno dice, ¿qué? ¿Ese cheque? Pero si ese cheque ni siquiera... Bueno, ahí está el favor de Dios. Que está muy enferma, va donde un doctor, de repente no tiene nada. Ese es el favor de Dios. Esos son los favores de Dios que viene por el agradecimiento. Tenemos que estar bien seguros de agradecer cada momento, cada instante, los beneficios de Dios. Miren, yo estuve escuchando, ¿no?, una predica que decía, Dios multiplica con el agradecimiento, multiplica tu vida. Entonces yo dije, multiplica, pero ¿qué manera de multiplicar? Entonces es ahí que lo busqué y miren, nos vamos. Mire, ¿ven? El primero he puesto, creo que, sí, primero he puesto Filipenses, ¿no? Filipenses, ok, vamos a poner Filipenses 4:6. Este versículo, creo que todo el mundo lo sabe, porque es justo un versículo de petición y de agradecimiento. Es eso lo que le estaba diciendo, y acción de gracias. ¿Qué es lo que dice? Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada estéis depresivos, por nada estén angustiados. Ante todo, hagan sus peticiones ante Dios con oración y ruego. Y acá viene la parte que estamos hablando, y acción de gracias. Nosotros tenemos que agradecer antes inclusive de todos los beneficios que Dios nos da. Acción de gracias. Y es ahí donde abrimos los caminos, abrimos los favores de Dios, abrimos las oraciones, las peticiones, y se van a realizar en forma rápida. Miren, yo ahorita que les estaba diciendo, la gratitud abre la llave de la multiplicación. Y me fui a Mateo, es donde te dije, Mateo 15, está hablando cuando Jesucristo, él hacía sus enseñanzas, podía pasarse un día entero quizás, ¿no? Y muchas de las personas siempre estaban en un lado alejado a la ciudad, que no podían quizás comprar nada. Entonces, en esta parte, los apóstoles van donde Jesús y le dicen, estas personas no han comido y están muy lejos, inclusive de la ciudad, para que puedan. Entonces Jesús le dice, ¿qué es lo que tienen ustedes? Nosotros tenemos solamente 7 panes y unos cuantos pececillos. Bueno, tráiganmelo. Miren, yo a esa parte yo no entiendo a veces, porque yo digo, los discípulos que habían visto todos los milagros que Dios había hecho delante de ellos y dudaban de lo que podía hacer Dios para alimentar a estas personas. Cuando le trajeron, ¿qué es lo primero que hizo Jesús? Dio gracias. Dio gracias y se multiplicó y pudieron comer más de 4,000, 5,000, y todavía sobró. Estaban tan saciados que sobró la comida. Cuando Dios nos multiplica nuestras vidas por medio de la acción de gracia, no nos da por pocos, nos da hasta saciarnos. Y cuando nos saciamos, ¿qué cosa hacemos? Podemos ayudar a las otras personas. Miren, y todo es por la acción de gracias. Dar gracias significa alabarlo. Dar gracias significa adorarlo. Dar gracias significa reconocer que Él es nuestro único Dios para nosotros. Es reconocer que Él envió a su Hijo para librarnos de los pecados, para llevarnos a la vida eterna. Ese es el agradecimiento más grande que podríamos hacer cuando nos regaló el Espíritu Santo. Tenemos infinidades de agradecimiento. Vámonos al último ya, que es Deuteronomio 6, 10, 12. Miren, esto es cuando Dios le está hablando a su pueblo, para que no se olviden de lo que Él había hecho. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob,
que te daría, y en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas, te sacies, goces, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A nosotros nos pasa que nos saca Dios de todos los males que a veces nos vienen y muy fácilmente nos olvidamos. Esa ha sido mi enseñanza. Espero que en cada corazón haya llegado y penetrado y que se den cuenta del pecado escondido tan grande que lo tenemos. Gracias.